Buenas estudiantes de quinto año A, B y C. Soy su profe Luisa. Aquí vengo con la respuesta de la actividad final del objetivo número 1, que corresponde a la página 17. Y esta es su primera actividad que ustedes tienen que entregarla en la fecha indicada. Esta es la página 17. Aquí están una serie de interrogantes en donde todas las vamos a responder. Hay sección de la número 2 y la número 7 por no haber visto el contenido, sino más adelante, como es en la número 2, en donde se refieren a las fórmulas químicas, que no lo hemos visto, lo veremos en lo sucesivo. Y a la número 7, que sería los compuestos, los tipos de hidrocarburos, que eso tampoco lo vamos a ir viendo en lo sucesivo. Entonces, acá tenemos la actividad de la página 17. Esto se refiere al primer objetivo, que son los conceptos previos y una breve historia de la química orgánica. Vamos a empezar por la breve historia de la química, en donde tenemos, primero que nada, a la teoría del vitalismo, que dice que todos los compuestos orgánicos provienen de los seres vivos. Su abanderado principal fue Berzelius, pero luego uno de sus aprendices, Wöhler, la desecha, en donde pone a calentar cianato de amonio y obtiene urea. También tenemos a Kekulé, donde dice que la estructura básica de los compuestos orgánicos, de ciertos compuestos orgánicos, es el benceno. Tenemos también a nuestros grandes científicos, Watson y Crick, los que dilucidaron la estructura tridimensional del ADN, nuestro código genético. Luego tenemos la importancia de la química orgánica. Aquí la tenemos. ¿Cuál es la importancia de la química orgánica? Que todo, en todas partes, la química orgánica es la base para la comprensión del funcionamiento de los seres vivos. Eso es como importancia. Luego tenemos los elementos que constituyen a los compuestos orgánicos, en donde tenemos el hidrógeno, tenemos al oxígeno, tenemos al nitrógeno, tenemos al azufre, y tenemos la diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. El átomo principal de los compuestos orgánicos es el carbono. En los inorgánicos puede haber carbono, porque hay compuestos inorgánicos que tienen carbono, como el dióxido de carbono, el ácido carbónico, el monóxido de carbono. O sea, pero los compuestos inorgánicos están formados por cualquiera de los elementos que están en la tabla periódica, y uno que otro tiene carbono. En cambio, los compuestos orgánicos tienen que tener, porque sí, carbono, si no, no son orgánicos. El tipo de enlace en los compuestos orgánicos, el tipo de enlace es covalente, siempre. En cambio, en los inorgánicos puede haber, principalmente hay enlace iónico, pero también puede haber un enlace metálico y uno que otro covalente. En los compuestos orgánicos son muy numerosos, en cambio los inorgánicos son muy pocos. ¿Qué más? En los compuestos orgánicos se presentan los isómeros, que son sustancias que poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en la organización estructural. En cambio, en los compuestos inorgánicos es muy difícil conseguir un isómero, es muy raro, es muy raro. Eso en cuanto a la diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos orgánicos. El carbono, aquí tenemos nuestro elemento protagonista, el carbono. Siempre hemos dicho que el carbono tiene valencia 2 y 4, pero en química orgánica vamos a estudiarlo con su valencia 4, ya que tiene que existir la tetravalencia para la facilidad de enlace. El carbono tiene fuentes naturales, es ampliamente distribuido en la naturaleza, pero tiene variedades alotrópicas, como son el grafito, el diamante. Esas son las variedades alotrópicas del carbono. El carbono amorfo, que entre ellos tenemos la hulla, la antracita. La capacidad de enlace del carbono la da su tetravalencia, y eso lo podemos demostrar a través de su configuración electrónica. ¿Se acuerdan de las capas electrónicas? KLMN, de los subniveles SPDF, cuánto acepta qué subniveles acepta cada capa, cuántos electrones acepta cada subnivel. Esta configuración es muy importante del elemento carbono, porque eso le va a dar su tetravalencia para la capacidad de enlace con él mismo y con otros átomos.
Tenemos el proceso de hibridación, que es la promoción de electrones de un orbital a otro. Aquí tenemos. El elemento carbono tiene diferentes tipos de hibridación. Tenemos la sp3, tenemos la sp2 y tenemos la sp. Acá tenemos todos los tipos de hibridación del elemento carbono, y la hibridación es la que nos va a dar la facilidad de enlace del carbono consigo mismo y con otros átomos. Acá llegamos a la actividad. En la primera pregunta te dice que completes el siguiente cuadro, en donde te dan ciertas características y te dicen inorgánico, orgánico. Por ejemplo, presencia del átomo de carbono. En los dos está presente el átomo de carbono, pero en el orgánico siempre, si no hay carbono, no es orgánico. Ya les dije que hay ciertos compuestos inorgánicos que pueden tener carbono, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Clase de enlace en los inorgánicos, por lo general es iónico. En los orgánicos siempre es covalente. En cuanto a la isomería, no, es muy raro conseguir isómeros en los compuestos inorgánicos. En cambio, en los orgánicos sí podemos conseguirla. Clase de cadena, es muy raro conseguir. En los inorgánicos no tenemos cadena, en cambio en los orgánicos sí. La variedad, en los inorgánicos es poco, en cambio en los orgánicos es muy grande. Solubilidad en agua, los inorgánicos son solubles en agua, los orgánicos no son solubles en agua. Solubilidad en solventes orgánicos, los inorgánicos no son solubles en solventes orgánicos, los orgánicos sí. En cuanto al punto de fusión y ebullición, que son constantes físicas, en los inorgánicos son muy altas, en cambio en los orgánicos son bajas. Entonces, esta sería la respuesta del cuadro de la pregunta número 1 de la actividad de la página 17. Acá la tenemos, mis niños. Vámonos con la pregunta número 2, que ya les dije que no la vamos a responder. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto fórmulas químicas. En la pregunta 3, con base en la observación de los esquemas que representan las dos formas alotrópicas más importantes del carbono, responde, ¿cuál de las dos formas de carbono consta de átomos de carbono ordenados en capas planas de anillos de 6 miembros? Bueno, todas esas respuestas están acá, mis niños. Fíjense, acá cuando yo les hablé sobre las variedades alotrópicas, le dije el grafito, el diamante. Aquí está la respuesta, ¿ves? Entonces, en esta, que es donde te dice cuál de las dos variedades alotrópicas presenta átomos de carbono en capas planas, ordenados en capas planas de anillos de 6 miembros, el grafito. ¿Cuál de las dos está constituido por una red de átomos de carbono distribuidos en forma de tetraedro? El diamante. ¿Y en cuál se encuentran 3 de los 4 electrones de valencia de cada átomo de carbono participando en los enlaces con los carbonos de su mismo plano? Mientras que el cuarto electrón forma un enlace más débil perpendicular a dichos planos, el grafito. Entonces, acá estaría la respuesta de toda la número 3, ¿ves? De las formas alotrópicas. Acá lo tenemos, mis niños. Acá está todo. Vamos a ver. Vamos a ver la número 4. Esta número 4 se la voy a responder oral, no la voy a escribir, porque acá tenemos la respuesta de la número 1, que es el cuadro, acá lo tenemos. Tenemos la respuesta de la número 3, porque la 2 ya les indiqué porque no la podemos realizar. Entonces nos vamos con la número 4, que se la voy a decir oral. 4. Compara los valores de las energías medias de enlace que se presentan en el siguiente cuadro y responde. Tienen un cuadro ahí tienen un cuadro, con los diferentes energías de enlace, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, cuando hay doble enlace, cuando hay triple enlace. Entonces, ¿cómo resultan las energías de enlace de las uniones carbono-carbono con respecto a las de silicio-silicio? Observamos. Carbono-carbono, la energía de enlace son 347 kilojoule mol, y de silicio-silicio son 226. Entonces, ¿cómo resulta eso? Altas
¿verdad? Las de carbono-carbono son altas respecto a la de silicio-silicio. En la B, ¿qué puedes concluir acerca de las energías de enlace de las uniones sencillas carbono-carbono con respecto a las de carbono-hidrógeno? La buscamos, que las de carbono-hidrógeno son más altas, son más fuertes. Y en la C, ¿qué puedes concluir acerca de las uniones sencillas dobles y triples entre carbono? Que las uniones de enlace triple son más fuertes, que ahí lo observamos en el cuadro. Ahí lo tenemos, las uniones simples, las uniones dobles y las uniones triples. En la número 5, ¿cómo influye la hibridación del carbono sobre la estabilidad de los enlaces? Justifica tu respuesta. Bueno, dándole facilidad de enlace con el mismo y con otros átomos de carbono. Aquí tenemos la respuesta, ¿ves? Dándole, acá está en mi cuadernito como siempre, la respuesta de la número 5. En la número 6 te dice que hagas un cuadro que represente la constante física de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Acá lo tenemos. Compuestos orgánicos e inorgánicos, o inorgánicos orgánicos. El punto de fusión en los inorgánicos es alta. El punto de ebullición también es alta en los inorgánicos. En cambio, en los orgánicos, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición son bajos. Esas son las constantes físicas, entre algunas de ellas, pues. En la número 7 ya le dije que no la puedo realizar porque no hemos visto todavía la clasificación de los compuestos orgánicos. Eso no lo hemos visto. Cómo pueden ser los hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, los enlaces simples, los enlaces dobles, los enlaces triples. Entonces, acá estaría la respuesta de toda la actividad de la página 17 que corresponde al primer objetivo. Espero haberlos ayudado, ya están listos para que ustedes hagan su actividad y la entreguen en la fecha indicada. Excelente día para todos.